Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor, por supuesto. Qué bueno que es poder llegar hasta donde estás en este momento, o en el momento en que tú ves el video. Para nosotros, para mí, es un privilegio estudiar juntos la palabra del Señor. En esta noche vamos a ver un tema muy interesante, porque todos los temas de la palabra de Dios son interesantes, pero este tema, mi amado, es un tema tan importante que cuando la gente lo cree, o los creyentes, cuando digo gente me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, como lo vamos a ver en esta noche, a la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia del Señor lo cree este mensaje, mira, mi amado, entra en el reposo, como dice Hebreos. Dice el libro de Hebreos que los que han entrado en el reposo de Dios han reposado de las obras. No hay más obras. Con un solo sacrificio, el de Cristo en la cruz, fue suficiente para Dios. Lo que hay que hacer es, mi amado, con la ayuda de Dios y por la fe en la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice el tema de esta noche. El tema de esta noche se llama colocados en estado de salvación, o colocados en posición, una posición de salvación. Una posición de salvación, que es algo que ya Dios realizó. Vamos a comenzar en esta noche. Ojalá que puedas anotar los versículos que vamos citando y luego les das seguimiento. Ojalá que los anotes y le des seguimiento. No solo que los anotes y tengas allí un cuaderno lleno de versículos bíblicos y nunca le estudias ninguno. Ojalá que tengas un cuaderno lleno de versículos y que los estudie. Para eso tenemos un tema. Siempre tenemos un tema por estudio. El tema de esta noche entonces es colocados en posición, en estado de salvados. Oído, mi amado, de salvados. Mi amado, ya nosotros fuimos salvados. Cuando esta verdad se hace una realidad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, entonces reposamos en una obra de redención perfecta. Mira, nosotros reposamos en una obra de creación perfecta. Nosotros no tenemos que levantarnos todos los días antes de que salga el sol en la mañana. Desde las 5 de la mañana, y tu Señor, que el sol salga en esta mañana. Haz un milagro que el sol salga. Mi amado, nosotros no tenemos que hacer ese tipo de oración. ¿Por qué? Porque el sol sale cada mañana a una orden que Dios le dio. Dios dio la orden y el sol sale cada mañana y cada tarde se esconde. Nosotros no tenemos que orar, Señor, que haya verano, que tengamos 6 meses de verano, que tengamos 6 meses de invierno y que vengan las lluvias. Mi amado, ya eso quedó establecido cuando Dios hizo el sol y la luna, dice el libro de Génesis, para que hayan estaciones. Y las estaciones son invierno, verano, otoño y no sé qué por otros lados del planeta. No hay que orar por esas cosas. ¿Por qué? Nosotros no tenemos que orar para que el mar no se salga. Señor, que el mar no se salga, que el mar se quede ahí queditico. Señor, haz un milagro, pon tu mano sobre el mar. Dice Job y dice Jeremías que Dios le puso un cerrojo al mar y le dijo, de aquí no traspasarás. Miren, cuando llueve, mi amado, una zanjita que pasa por allí atrás de una casa, se lleva todo lo que hay, porque es una inundación lo que hace la zanjita. Dice Eclesiastés que todos los ríos van a dar al mar y el mar no se llena. Ponte a pensar todos esos ríos grandes que hay, esos ríos como el Amazonas, como el Kilimanjaro de África, como el Mississippi de los Estados Unidos, etcétera, ríos grandes.
Todos van a dar al mar, mira, y el mar no se llena. En cambio llueve y la salita que pasa por atrás de ciertas casas, en ciertas comunidades, se lleva el perro y el gato. Y todos esos grandes ríos van a dar al mar y dice que el mar no se llena. ¿Por qué? Dios dio la orden. Dios dio la orden, a una orden. A una orden. Así dice que las estrellas orbitan, cada una tiene su órbita. Hay una Biblia que yo tengo, dice, tiene carretera, cada planeta tiene carretera alrededor del Sol y no chocan unos contra las otras, porque Dios les puso carretera, Dios les puso esas órbitas, etcétera, etcétera, etcétera. La creación es así. Mi hermano, la redención, mi amiga y mi amigo, es igual. Nosotros tenemos que reposar en una obra de redención perfecta, así como reposamos en una obra de creación perfecta. La obra de redención ya Cristo la realizó. Ya Cristo la realizó, pero el mundo evangélico, religioso, cristiano, pareciera como que tiene que ganarse la salvación. Tiene que ganarse, no reposa en la obra de Cristo. No reposa en lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Vamos a leer 3 versículos muy importantes. El primero está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Vamos a comenzar allí. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra del Señor aquí en el Evangelio, en 6:20 de 1 Corintios. Pues por precio habéis sido comprados. Oído, mi amiga, mi amigo, mis hermanos, vamos a tratar de ir un poco despacio. Siempre el tiempo, pum, vuela. Mientras yo estoy aquí, el tiempo vuela. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en 6:20 de 1 Corintios. Dice, por precio habéis sido comprados. Por precio habéis sido comprados. Mi amado, vamos a ver ahora unos versículos por allí más adelante donde realmente nosotros fuimos vendidos al pecado. Nosotros fuimos vendidos al pecado. Dice Romanos capítulo 7. Dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Y Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a rescatarnos del pecado. Del pecado vino Cristo a rescatarnos. La obra de Cristo es una obra que ya se dio hace 2000 años en la cruz. Y hoy nosotros predicamos esta palabra, como vamos a ver ahorita a continuación, la palabra de la reconciliación. La palabra de la reconciliación. ¿Por qué predicamos la palabra de la reconciliación? Porque fuimos comprados por precio y a un precio muy alto, muy elevado. La gente, como te dije anteriormente, la gente católica, la gente evangélica, la gente cristiana, la gente que profesa la creencia en Dios, tienen que estar haciendo penitencias, tienen que estar haciendo rudimentos, tienen que estar haciendo religiosidades, tienen que estar haciendo un montón de cosas para estar en paz con Dios, cuando ya Dios fue quien tomó toda la iniciativa de la salvación. La salvación es de Dios y Dios es el que nos salvó. Dios nos salvó y ya fuimos salvos hace 2000 años. Ahora lo que hay que hacer es nada más reposar en esta salvación que Dios obtuvo hace 2000 años en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Por eso dice este texto de 6:20 de 1 Corintios, por precio fuisteis. Oído, mi amado. No dice que por precio vamos a ser. No dice que tú tienes que pagar un precio o que yo tengo que pagar un precio. No dice si ustedes pagan un precio. No. Dice el versículo, por precio habéis sido. Habéis sido. Reina Valera dice, por precio fuisteis comprados. Por precio habéis sido. Nota el pretérito perfecto de la Biblia de las Américas. Habéis sido. O sea, es un acto que ya Dios lo realizó. Ahora lo que hay que hacer es creerle a Dios ese acto que ya Él realizó en la cruz del Calvario y vivir como dice el tema,
colocados en posición de salvados. Si no estamos en una posición de salvados porque ya fuimos comprados, entonces siempre va a estar, mi amiga y mi amigo, el gusanillo carnal en nosotros de qué puedo yo hacer para agradar a Dios y para que Dios me salve. Algunas veces creemos que por las muchas oraciones, que por las largas oraciones, que por las vigilias, que por los ayunos, que por las caminatas, que por las vestimentas. Mi amado, tú no eres salvo por absolutamente nada de eso. Dios nos salvó en la cruz del Calvario hace 2000 años. Habéis sido, dice el versículo, por precio habéis sido comprados. Ya nos compraron. A nosotros los creyentes somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios, mi amado. No debemos absolutamente nada. Ya Dios nos compró y Cristo fue el que pagó el precio. Eso hay que creerlo con todo el corazón y mantenerse firme en esa convicción. Mantenerse firme en esa convicción. Mira este otro versículo. Dice 2 Corintios 5:19. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 19. Dice así el versículo 19. Vamos a leer el 18, hermanos, también el 18. Dice el 18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Oído, mi amado. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Mi amado, esto hay que creerlo. Esto hay que creerlo. Si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Esto es certeza. Esto es convicción. ¿Ah? Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. La palabra reconciliar es poner a ambas partes en enemistades en una sola relación. Eso es la palabra reconciliar. Dos partes enemistadas, reconciliadas, puestas en una misma posición. En una misma posición. Dios no está enemistado con nosotros, ni nosotros estamos enemistados con Dios. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados. Y quien nos reconcilió es Dios. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Mi amado, hay que ponerle mucha atención a estas pequeñas palabras que hay en la Biblia, en el Evangelio. El Evangelio es buenas nuevas. Por eso dice el versículo 20, de 6:20, 1 Corintios, dice que fuimos comprados, nos compró, Dios nos compró. Es Dios quien nos compró. Por precio habéis sido comprados. Por precio habéis sido. No es que por precio van a ser, tal vez, a lo mejor. Si usted se porta bien, Dios lo compra. No, mi amado, fuimos comprados. Entonces dice aquí el versículo 18 que todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió. Esto es un pretérito perfecto ya realizado. Estamos reconciliados con Dios. Nosotros los creyentes no tenemos que hacer nada porque no le podemos añadir nada al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan 1:29. Y digo fue, hermanos, pero ese sacrificio todavía está en vigencia hasta el día final. Hasta el día final, todos nosotros dándole gracias a Dios, porque allí en esa cruz, el Cordero perfecto, el sin mancha, el santo 3 veces, nos compró. Como dice la Biblia, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo en la cruz. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oído lo que dice ahora el versículo 19. Dice el 19, a saber que Dios estaba en Cristo. Oído, mi amado, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación.
Oído, mi amado y mi amada, qué interesante que es esta palabra, qué gloriosa que es. Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 7:14, dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Fuimos vendidos al pecado. Dice Romanos 3:23 que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hay otras Biblias que dicen separados de la gloria de Dios. Estábamos separados. Dice Isaías 1, vuestras iniquidades han hecho enemistad entre Dios y vosotros. Vuestras iniquidades han hecho enemistad entre Dios y vosotros. El pecado realmente, hermanos, hizo enemistad. Fuimos vendidos al pecado. Dice Romanos 5:12 que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Por tanto, todos somos pecadores, pero ahora somos pecadores perdonados por Dios. Perdonados por Dios. Dice 2 Corintios 5:19 en la Biblia, estamos usando hoy la Biblia de las Américas, dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mi amado, si la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, si Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, mi amado, hay que creerlo. Hay que creerlo, nosotros tenemos que creerlo. Lo que pasa es que a nosotros nos han llenado la cabeza, por así decirlo, porque yo soy testigo de eso, mi amado. Yo soy testigo de que en otro tiempo nosotros tratábamos por todos los medios de ver cómo hacíamos para agradar a Dios, para no pecar. Ayunábamos, mira, ayunábamos 7 días, ayunábamos 3 días. Nos arrodillábamos 12 horas a la orilla de un sillón. Allí nos arrodillamos frente a un sillón en una vigilia. 12 o 10 horas allí. Eso lo hacíamos una vez por semana. Todas las madrugadas yo me levantaba a las 4 de la mañana, de 4 a 6, para ir a buscar el favor de Dios, para ir a buscar la misericordia. Tratábamos por todos los medios, mi amado, y así está el mundo evangélico. El mundo evangélico vive en esa posición. El mundo evangélico, más el pentecostalismo, el pentecostal vive en no te pongas, quítate. Mire, hermanos, viven más ocupados por la vestimenta de todos y cada uno de ellos, y no le dan mucha importancia a esto, a la reconciliación. Mi amado, todo dice Romanos 5:8, dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amado, Cristo no murió en la cruz para los que se vestían bien, para los que tenían ropa larga, para los que tenían pelo corto, pelo largo, para los que no comían esto y no comían el otro, y para los que tomaban esto y no tomaban el otro. Dios no murió por esas personas que comían y que no bebían. Dios murió por todos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y Dios estaba en Cristo reconciliando con Él mismo a Dios, no tomándoles en cuenta a los hombres las transgresiones. Mi amado, si Dios no estaba tomándoles en cuenta a los hombres las transgresiones, y en Cristo, cuando el Cristo glorioso, cuando murió, allí fuimos todos reconciliados con Dios. Mi amado, no hay que hacer más, hay que vivir en esa posición. Por eso el tema, colocados en estado, en posición de salvados. Tenemos que estar colocados en esta posición, mi amado. Yo no tengo que hacer nada. Muchas veces nosotros le hablamos de esto a la gente, dice, todavía no tenemos que hacer nada. Qué bonito así, sin hacer nada. Mi amado, ya Cristo lo hizo por nosotros, el justo por los injustos. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Lo que pasa es que hay gente que no entiende el sacrificio de Cristo. Hay gente que hay que ponerla a leer los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los últimos 3 capítulos de esos 4 libros, para que vean lo que le costó al Señor nuestra salvación, lo que Él sufrió por nosotros. O ponerlos a leer el libro de Isaías capítulo 53, o ponerlos a leer el Salmo capítulo 22.
Mi amado, esos pasajes hablan del sufrimiento del Señor. El Señor sufrió. El Señor sufrió. ¿Y por qué sufrió? Porque nos compró. Mira otro pasaje más de la palabra de Dios en Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así: Él es el resplandor de su gloria. Oído, mi amado, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Oído la parte final, mis amados, oído la parte final. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oído, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. La Reina Valera dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó. Mi amado, pero oído lo que dice, habiendo en la cruz, habiendo efectuado, es algo que ya se dio, mi amado. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué Dios no está tomándole a la iglesia, a los creyentes, a los cristianos, los pecados? Porque Cristo los cargó. Cristo los cargó. Dice Isaías 53:5 que Él fue molido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mi amado, Cristo lo hizo por nosotros. Nosotros tenemos que reposar en una obra de redención perfecta. Tenemos que estar colocados en una posición, en un estado de salvados y reposar. Reposar, mi amado, reposar en Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En la cruz, Cristo pagó el precio por los perdidos y ahora estamos encontrados, para que me entiendas. Habiendo efectuado Él la purificación de nuestros pecados, ya lo realizó, ya lo hizo. Ahora está sentado a la diestra de Dios. No está de pie caminando por aquí y por allá. Mira, por allí hay predicadores que yo los he oído. Dice que Cristo está en el cielo llorando gotas de sangre por los pecadores. Cristo está en el cielo llorando gotas de sangre por los pecadores. Mi amado, eso no sé de dónde sacan eso, porque no hay un texto bíblico que lo apoye. Pero Cristo está en el cielo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque efectuó una obra maravillosa en la cruz del Calvario. Efectuó la purificación de nuestros pecados. Dice Hebreos 9:27, dice que quitó el pecado de en medio. Cristo lo quitó. Dice Hebreos 10:14 que Cristo con una ofrenda, la del Calvario, nos hizo perfectos. Mi amado, hay que descansar en la obra de redención perfecta. Mira, si todas las personas en este mundo que creemos en Dios y que creemos en Cristo reposáramos en esta obra de redención, cesaría toda incredulidad. Porque al hacer nosotros o pretender hacer nosotros cosas para agradar a Dios, para estar bien con Dios, estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Estamos menospreciando el sacrificio de Cristo. Mi amado, y hay muchos versículos, como por ejemplo Hebreos 10 dice que Dios no dará por inocente al que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Cómo se pisotea la sangre de Cristo? No creyendo que esa sangre fue suficiente, que esa sangre fue el precio que Dios pagó por nosotros. El precio que Dios pagó por nosotros. Hay dos versículos que vamos a ver más. Dice Hechos 20:28. Hechos 20:28. Vamos a ver aquí en Hechos capítulo 20. El versículo 28 dice así. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Hechos 20:28, para que lo anotes. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. Oído, mi amado,
os ha hecho obispos, dice, termina diciendo el versículo, para pastorear, oído, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Para pastorear la iglesia de Dios. Mi amado, hay una iglesia y es la iglesia verdadera. La iglesia de Dios, la iglesia verdadera es todos los creyentes, hombres y mujeres, que reposamos, descansamos en una obra de redención perfecta hecha en la cruz del Calvario. Sin obras, sin obras. Mi amado, hay cientos de versículos que dicen, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Mi amado, una obra ensucia la gracia de Dios. Una obra. Por eso dice, hay varios versículos, 2 o 3 versículos, donde dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Mi amado, no se puede mezclar levadura con la gracia de Dios. Levadura son obras. La gracia de Dios es, por gracia habéis sido salvados, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso dice el versículo 28, en la parte final, dice, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró, oído, con su propia sangre. La cual él compró con su propia sangre. Mi amado, fuimos comprados, realmente estábamos en un mercado de esclavos, estábamos en un mercado de esclavitud, le pertenecíamos al pecado, el pecado nos tenía allí en sus mazmorras, a voluntad de él, pero un día, hace 2000 años vino Cristo y Cristo pagó el precio, mi amado. Cristo pagó el precio. Nosotros habíamos sido vendidos al pecado, dice Romanos 7:14, pero en esas mazmorras, en esas catacumbas, en esas cadenas donde estábamos prisioneros del pecado, vino Cristo y nos compró. Cristo pagó el precio, mi amado, y el precio que Cristo pagó fue su propia sangre. Ahorita lo vamos a ver. Fuimos sacados de esa esclavitud. Fuimos sacados de ese rey que nos tenía cautivos. El pecado era un rey. Dice Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado es un rey que se sienta como un rey y gobierna a los pecadores. Pero tú y yo fuimos comprados, mi amiga y mi amigo. Fuimos comprados, ya no le debemos nada al pecado. Cristo nos sacó de esa mazmorra y nos hizo libres. Y hoy gozamos de una libertad completa delante de Dios por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Dios tiene una iglesia y la palabra de Dios lo dice y lo redice vez tras vez. Y esa iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. Todo aquel que le cree a Dios, que fue comprado con la sangre de Cristo y reposa en la obra de Dios que hizo en Cristo Jesús, ese es un miembro de la iglesia verdadera de Dios. Mi amado, por eso es que hay allí afuera tanta gente que dice que cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia de Dios. Y hacen tantas cosas incoherentes allí afuera, que lo que hacen es avergonzar la palabra de Dios con las cosas que ellos hacen. Porque la gente habla mal, los critica, y el nombre de Dios y el nombre de Cristo y la Biblia son blasfemados por culpa de ellos. Así lo dice Romanos capítulo 3. Entonces dice el versículo 28, Hechos 20:28, la parte final dice, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró. Somos propiedad de Dios. Él la compró. Él pagó el precio, mi amado. Le pertenecemos a Dios. Dios es el dueño tuyo y mío. Dios es el dueño de la iglesia. Todos nosotros le pertenecemos a Dios porque fuimos comprados por Dios. Gloria a Dios por eso. Mi amado, eso es un motivo de alabar, de glorificar y exaltar a Dios.
Que tú puedas decir en este momento, en el momento en que estás viendo el video, yo fui comprado por el mismo Dios. Dios pagó un precio y me compró a mí. Yo ahora le pertenezco a Dios y reposo en esa obra de redención perfecta. No tengo que hacer nada, porque si hago algo, lo echo a perder todo. Lo echo a perder todo. Como dice Romanos 3:21. Dice que, vamos a leer Romanos 3:21, ya que estamos aquí tan cerquita. Romanos 3:20, más bien, Romanos 3:20. Dice, oíd lo que dice Romanos 3:20. Dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano. Mi amado, somos salvados delante de Dios y reposamos en una obra de redención perfecta gratuitamente. Mira lo que dice Romanos 3:23. Dice, 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención, mi amado, es salvación. Es salvación. Siendo justificados como gratuitamente por su gracia. Cuando nosotros no conocemos la gracia de Dios, mi amado, nos esforzamos por tratar de agradar a Dios haciendo un sinfín de cosas con este cuerpo de carne. Lo sometemos a muchas cosas, lo sometemos. Pero ya nosotros no andamos conforme al cuerpo humano. Dice Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este cuerpo humano, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amado, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no funcionan aquí en la carne. Las armas que nosotros tenemos es espirituales, es en la mente. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y nosotros hemos sido llamados a pensar en las cosas espirituales. Y cuando pensamos en las obras espirituales, reposamos en una obra de redención perfecta, porque fuimos justificados gratuitamente, dice Romanos 3:24, por su gracia, por medio de la redención, de la salvación que es en Cristo Jesús. Cristo vino y nos salvó. Dios nos compró, mi amado. Somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Él y Dios quiere que descansemos en esta verdad para su gloria. Dios quiere que descansemos en esa verdad para su gloria. Dice 1 Corintios 7:23. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, el versículo 23 dice así: comprados fuisteis por precio. Oído, mi amado, comprados fuisteis por precio. Esto es muy importante cuando lo leemos y cuando tú le estés dando un repaso a estos textos que estamos citando. Primera Corintios 7:23, comprados fuisteis, o sea que ya fuimos comprados. ¿Quién los compró? Cristo en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. No os hagáis esclavos de los hombres, dice el versículo 23. No se hagan esclavos de los hombres. Los hombres son quienes ponen cargas sobre todas aquellas personas que llegan a sus lugares de reunión. Ellos son los que ponen cargas. ¿Por qué? Porque son ciegos guiando a ciegos, no conocen la gracia de Dios. Hablan de la gracia, pero no conocen la gracia de Dios. La gracia de Dios, mi amado, no puede tener ninguna carga, porque no es por obras. No es por obras, es por gracia. Y si por gracia, no es por obras. Dice Romanos capítulo 4. No es por obras, es por gracia. Y si es por obras, entonces la gracia deja de ser gracia. Pero si es por gracia, la obra deja de ser obra. ¿Por qué la obra deja de ser obra? Porque ya tenemos un dueño nuevo. Es Dios.
es Dios. La iglesia de Dios ha sido comprada con la sangre de Cristo. Hay 3 o 4 versículos que vamos a leer, mi amado, nada más para que tú te des cuenta de que le pertenecemos a Dios y de que realmente hay una iglesia verdadera. Porque hay mucha gente que dice, y yo los he oído, ahí en el internet abundan esos, y a mí me lo han preguntado. El otro día, bueno, hace poquito, una persona por allí me dijo, Marquitos, dígame una cosa, me dice que tantas religiones que hay, ¿y cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios 1, 2 dice así, a la iglesia de Dios. Oído, mi amado, hay una iglesia verdadera y es la de Dios. Estos versículos que yo te voy a leer, eso es lo que resalta el versículo y es lo que es lo que nos está ocupando en el estudio de esta noche. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios. Mi amado, la iglesia de Dios es la que le cree a Dios, que fue comprada en la cruz del Calvario y reposa en una obra de redención perfecta. No añade una obra, porque no hay una obra que pueda superar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de Cristo fue suficiente por la eternidad. Fue suficiente. Desde el día que el Señor lo hizo por la eternidad, es suficiente. No hay nada más que hacerle. Entonces Dios nos ha llamado a vivir por fe en lo que Cristo hizo. Y que creamos nosotros que lo que Cristo hizo en la cruz es una obra de Dios. Y esa obra de Dios, que Dios estaba en Cristo, allí fuimos reconciliados, allí fuimos comprados, allí fuimos puestos en paz con Dios. Mi amado, cuando el individuo, hombre y mujer, cree esta verdad, le cree a Dios, es iglesia de Dios. Por eso dice 1:2, a la iglesia de Dios que está en. Realmente hay una iglesia. Pueden haber 2000 sectas religiosas, pueden haber 2000 denominaciones o 100,000 denominaciones, usted póngale el número, pero hay una iglesia, hombres y mujeres, que es el cuerpo de Cristo, que le creemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente. Fue suficiente, fuimos salvados cuando Cristo nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces sí hay una iglesia verdadera. Dice 1 Corintios 10:32, dice, no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Oído, ni a la iglesia de Dios. Hay una iglesia, mi amado, una iglesia verdadera. En este mundo, mi amado, que pareciera que hay tanta confusión, tanta aflicción, tanto desorden, hay una iglesia verdadera. Habemos hombres y mujeres entre los 8,000 millones de habitantes que vemos en este mundo. Habemos hombres y mujeres que creemos con todo nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que en la cruz fuimos comprados, que en la cruz Dios pagó un precio por nosotros, que en la cruz Dios nos reconcilió con Él y vivimos por la fe en esta reconciliación. Vivimos salvados, creyéndole a Dios lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la iglesia verdadera, la que le cree a Dios y no añade obras. Dice Gálatas 3:10, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oído, todos los que dependen de las obras de la ley. Hay mucha gente que depende, mi amado, tratando de agradar a Dios con las obras de la ley, haciendo un sinnúmero de cosas, absteniéndose de un montón de cosas, guardando días, guardando meses, haciendo un sinfín de cosas. Esas son obras. Denominaciones hay muchas, religiones hay muchas, iglesias entre comillas que se llaman hay muchas, pero hay una que fue comprada en la cruz del Calvario por Dios mismo.
Dios mismo estaba en Cristo y nos reconcilió con Él. Los que vivimos en reconciliación con Dios, los que vivimos en amistad con Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que vivimos en esa condición, paz con Dios, somos miembros de la iglesia de Dios. No somos miembros de la iglesia de Roma, ni de Washington, ni de Canadá, ni de Australia. Somos miembros de la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. Como dice aquí el 10:32, no seas motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Dios tiene una iglesia y esa iglesia vive por la fe. Vive por la fe, mi amado. No se contamina con una obra. Vive por la fe. Mas mi justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Dice 11:22 aquí en... 11:22 dice aquí en 1 Corintios 11:22. Vamos a ver. 11:22 dice que no tenéis casas para comer y beber. Más bien dice que no tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios. Mi amado, la iglesia de Dios es la iglesia que vive por la fe, creyendo que lo que Dios hizo en la cruz, en su Hijo, fue perfecto. Que ahí fuimos comprados, reconciliados, puestos en paz con Dios desde ahora y por la eternidad, para la gloria del Señor. Mi amado, hay que quedar aquí, ya el tiempo se nos fue. Este tema me gusta mucho, ojalá que a ti también te guste. Vivir reconciliado con Dios, mi amado, vivir salvo. Yo soy salvo, soy salvo. Mi amado, somos salvos, no por lo que hagamos, somos salvos. No porque tú ores mucho, ayunes mucho, vayas todos los días a la iglesia, tú no eres salvo por eso. En la cruz fuimos comprados. Allí es donde está, mi amado, la fe de nosotros. Allí es donde está la convicción y la certeza para la gloria de Dios. Quiero recordarte que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook y en YouTube, para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro, de las oficinas de AIA en el centro de San José, 100 metros al sur, 225 metros al este. Allí nos reunimos solo los domingos a las 10 de la mañana. Así es que en esta noche, mi amado, declaro que tú tienes esta convicción de salvado. Tú no te vas a salvar, ni te van a salvar. Ya fuiste salvado, ya fuiste comprado, ya estás en paz con Dios. Gloria a Dios. Bendecidos. Buenas noches.